Imagina esto, estás embarazada en los años 50 o principios de los 60. Sufres náuseas constantes, no puedes dormir y los médicos te recetan una pastilla que supuestamente es segura, moderna y sin efectos secundarios. Se llama talidomida. No hay razón para dudar, la toman miles de mujeres como tú. La publicidad dice que es suave como una aspirina y perfecta para las molestias del embarazo. La tomas sin miedo. Meses después das a luz a tu hijo, pero algo no va bien. El bebé nace sin brazos, o sin piernas, o con deformaciones en el rostro, o con los órganos internos mal formados. En algunos casos ni siquiera sobrevive. Los médicos no saben qué decirte, y no estás sola. Miles de mujeres en todo el mundo están viviendo exactamente lo mismo. Nadie lo esperaba, nadie lo advirtió. Así comenzó uno de los mayores escándalos médicos del siglo XX. El caso de la talidomida. Un medicamento que prometía bienestar pero que terminó causando más de 10.000 nacimientos con malformaciones en al menos 46 países. Un desastre silencioso que reveló hasta qué punto la ciencia puede fallar cuando la ambición empresarial supera la ética médica. En este vídeo vamos a contarte qué fue la talidomida, cómo una simple pastilla se convirtió en una catástrofe sanitaria global, quiénes fueron los responsables y qué ha pasado con las víctimas décadas después. Es una historia dura, pero necesaria, porque lo que pasó no puede volver a repetirse. La historia de la talidomida comenzó en Alemania Occidental, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto de reconstrucción social y crecimiento económico, surgió una nueva empresa farmacéutica, Chemie Grünenthal, una compañía joven, ambiciosa, que buscaba lanzar un medicamento estrella al mercado. En 1953, los laboratorios de Grünenthal sintetizaron una nueva sustancia con efectos sedantes. Se llamaba talidomida. Tras algunos ensayos en animales y pruebas mínimas en humanos, la empresa concluyó que el fármaco era seguro. Lo más destacado, según ellos, era que no causaba sobredosis ni dependencia, y que tenía muy pocos efectos secundarios. En 1957, la talidomida fue lanzada al mercado bajo el nombre de Contergan, primero en Alemania y poco después en decenas de países más. Se vendía sin receta, como un simple sedante, pero en poco tiempo los médicos comenzaron a recetarla a mujeres embarazadas, especialmente para tratar los típicos síntomas del embarazo, náuseas, vómitos, insomnio y ansiedad. La talidomida fue un éxito comercial inmediato. Su publicidad prometía alivio, descanso y tranquilidad. Se consideraba más segura que los barbitúricos tradicionales y no se le atribuían riesgos importantes. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de desencadenarse. Para finales de los años 50 el medicamento ya estaba disponible en más de 40 países, con distintos nombres comerciales. Fue distribuido por diversas farmacéuticas en Europa, América Latina, Asia y Oceanía. Lo que nadie sabía era que no había realizado estudios adecuados en mujeres embarazadas, ni se había probado el efecto del fármaco sobre el desarrollo fetal. Las pruebas en animales no revelaron ningún riesgo teratogénico, pero hoy se sabe que los humanos reaccionan de forma muy diferente en este caso. Y así, sin saberlo, miles de mujeres embarazadas empezaron a consumir una sustancia altamente peligrosa para el desarrollo del embrión. Todo con el aval de médicos, farmacias y empresas que jamás imaginaron, o no quisieron imaginar el daño que estaban provocando. A partir de 1958 comenzaron a aparecer en distintos hospitales del mundo casos inexplicables de malformaciones congénitas. Bebés nacían con brazos extremadamente cortos, en forma de aletas, o sin extremidades. Algunos carecían de orejas, ojos e incluso presentaban malformaciones internas graves, como defectos cardíacos o problemas en el sistema digestivo. Una de las anomalías más características se conoció como focomelia, una condición en la que los huesos largos de los brazos o piernas no se desarrollan, dejando las extremidades atrofiadas o directamente ausentes. Al principio nadie sabía cuál era la causa, problemas genéticos, radiación, alguna enfermedad nueva. Los médicos estaban desconcertados, pero algo era evidente. Los casos estaban aumentando de forma alarmante, y todos compartían una inquietante coincidencia: las madres habían tomado talidomida durante el embarazo. El periodo más peligroso era el primer trimestre, especialmente entre el día 20 y el 37 de gestación. Bastaba una sola dosis de talidomida en ese momento para alterar el desarrollo embrionario de forma catastrófica. Se calcula que entre 1957 y 1962, más de 10.000 bebés en al menos 46 países nacieron con malformaciones a causa de la talidomida. Y eso es solo lo que se ha documentado. Se estima que muchos otros murieron antes de nacer, o fueron abortados de forma espontánea, por lo que la cifra real podría ser mucho mayor. La tragedia fue especialmente grave en países como Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Brasil y España, donde el medicamento se distribuyó ampliamente. Y lo más indignante, muchos de esos países no retiraron el fármaco de inmediato, incluso cuando ya había indicios de su peligrosidad. La imagen de bebés sin brazos, con piernas deformadas o rostros desfigurados conmocionó al mundo.
Las familias estaban destrozadas, los médicos no podían dar explicaciones convincentes y las farmacéuticas guardaban silencio. La talidomida, aquella pastilla milagrosa, se había convertido en una bomba química silenciosa, capaz de destrozar vidas antes de siquiera comenzaran. En medio del misterio, cuando nadie podía explicar por qué estaban naciendo tantos bebés con malformaciones, un médico alemán llamado Widukind Lenz empezó a sospechar. Era pediatra y genetista y trabajaba en Hamburgo, donde estaba viendo un número inusualmente alto de recién nacidos con focomelia y otras anomalías que jamás había visto con tanta frecuencia. Lo que más le llamó la atención fue que estos casos eran nuevos. No había registros de algo parecido en la escala antes de 1957. Algo había cambiado. Y entonces empezó a hacer lo que nadie más estaba haciendo, preguntar a las madres. Tras las entrevistas, a muchas de ellas la coincidencia fue abrumadora. Casi todas habían tomado el mismo medicamento durante las primeras semanas del embarazo, la talidomida. Mientras tanto, en Australia, otro médico llamado William McBride también notó la aparición de casos similares y empezó a sospechar del mismo fármaco. En 1961 publicó una carta en la revista médica The Lancet, donde sugería por primera vez que la talidomida podía ser responsable de malformaciones congénitas. Es importante destacar que estos descubrimientos no vinieron de las farmacéuticas ni de los gobiernos. Fueron médicos individuales preocupados por lo que estaban viendo los que levantaron la voz. Gracias a sus denuncias, el escándalo estalló públicamente a finales de 1961. Solo entonces la empresa Grünenthal retiró el medicamento del mercado alemán y otros países comenzaron a hacer lo mismo. Pero el daño ya estaba hecho. Para entonces miles de niños ya habían nacido afectados y muchos más habían muerto en el vientre materno. A pesar de la evidencia, algunos países como España siguieron vendiendo la talidomida hasta 1965 bajo distintos nombres comerciales. El caso mostró algo devastador. El sistema de control farmacéutico había fallado por completo. No hubo estudios clínicos adecuados, no hubo pruebas suficientes en embarazadas y lo peor, nadie asumía la culpa. Cuando se confirmó que la talidomida era el responsable de una de las mayores tragedias médicas del siglo XX, todos miraron hacia Chemie Grünenthal, la empresa que había desarrollado y comercializado el fármaco, pero lo que encontraron fue un muro de silencio y evasivas. Grünenthal nunca realizó ensayos clínicos rigurosos, especialmente en mujeres embarazadas. Aún así, sacó el medicamento al mercado y lo promocionó como completamente seguro. Además, ocultó durante años los reportes de efectos secundarios y advertencias de médicos que empezaban a sospechar. En 1968, la empresa y algunos de sus ejecutivos enfrentaron un juicio en Alemania. Sin embargo, el proceso se cerró sin condenas, tras un acuerdo extrajudicial que incluía el pago de una pequeña compensación a algunas víctimas, pero sin asumir culpa alguna. Ni un solo directivo fue a prisión. En muchos otros países, los gobiernos también fallaron. Las agencias reguladoras no exigieron pruebas suficientes antes de aprobar la talidomida. En algunos casos permitieron su venta incluso después de conocerse el escándalo, como ocurrió en España, donde el medicamento siguió hasta 1965. Uno de los pocos países que evitó la tragedia fue Estados Unidos, gracias a una mujer, Frances Kelsey, médica de la FDA, la agencia de medicamentos de Estados Unidos. Ella se negó a aprobar la talidomida porque consideraba que no había suficientes pruebas sobre su seguridad. Por su firmeza fue aclamada como heroína y Estados Unidos sufrió muy pocos casos. En el resto del mundo, sin embargo, las víctimas quedaron desamparadas durante décadas. Muchas familias tuvieron que criar a niños con discapacidades graves, sin apoyo económico ni reconocimiento del Estado. En algunos países, las ayudas no llegaron hasta 40 o 50 años después, y en otros nunca llegaron del todo. Lo más indignante es que a pesar del daño causado, Chemie Grünenthal siguió operando con normalidad, generando beneficios y sin asumir responsabilidades morales ni legales durante décadas. Recientemente, en 2012, la empresa ofreció una disculpa pública, 50 años después del desastre, y aún hoy en muchos lugares del mundo las víctimas siguen reclamando justicia. El desastre de la talidomida no solo dejó un legado de dolor y tragedia para miles de familias, sino que también marcó un antes y un después en la forma en la que el mundo regula los medicamentos. Tras el escándalo se hizo evidente que los sistemas de control y evaluación de fármacos eran insuficientes y podían poner en riesgo la vida de millones de personas. En respuesta, muchos países reforzaron sus normativas y leyes para la aprobación de medicamentos. Por ejemplo, se exigieron ensayos clínicos mucho más estrictos y exhaustivos, con especial atención a los posibles efectos en mujeres embarazadas y el desarrollo fetal. Se implementaron agencias regulatorias independientes con el mayor poder para supervisar y controlar la comercialización de medicamentos, como la FDA en Estados Unidos y la EMA en Europa.
Se establecieron protocolos de vigilancia post-comercialización para detectar efectos adversos una vez que el medicamento está en uso general, y se impulsó la ética médica y la responsabilidad social en la industria farmacéutica, exigiendo transparencia y protección al paciente. Además, la talidomida se convirtió en un caso de estudio fundamental para la farmacovigilancia, la disciplina que se encarga de monitorear la seguridad de los medicamentos a largo plazo. Curiosamente, la talidomida no desapareció por completo. A partir de los años 90 se descubrió que tiene propiedades útiles para tratar ciertas enfermedades, como la lepra y algunos tipos de cáncer. Sin embargo, su uso es estrictamente controlado y prohibido para mujeres embarazadas. Pero lo más importante es que la tragedia de la talidomida nos dejó una lección clara: el bienestar y la seguridad de los pacientes deben estar siempre por encima de los intereses comerciales. Cada vez que tomamos un medicamento, la historia de la talidomida nos recuerda que detrás de esa pastilla hay vidas humanas que merecen respeto, cuidado y responsabilidad. La historia de la talidomida es un recordatorio brutal de lo que puede pasar cuando la ciencia, la ética y la responsabilidad se olvida en el nombre del lucro y la negligencia. Miles de niños perdieron su derecho a una vida plena, miles de familias quedaron destrozadas y una industria entera tuvo que replantearse cómo proteger a sus pacientes. Pero también es una historia de esperanza. Gracias a los médicos valientes, a las víctimas que nunca se rindieron y a los cambios regulatorios, hoy los medicamentos pasan por controles mucho más estrictos. Hoy sabemos que la salud debe estar siempre por encima de las ganancias. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dale like, suscribiros que hoy es gratis, igual mañana lo ponen de pago. Ya, adiós.